Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Santidad, la regla en la casa de Dios, un llamado a vivir diferente, por Charles Spurgeon. En este mensaje, basado en Ezequiel 43:12, el predicador del Tabernáculo Metropolitano nos lleva a contemplar la santidad como el aroma distintivo de la verdadera iglesia y nos desafía a examinar cada rincón de nuestra vida. ¿Es santa nuestra adoración? ¿Es santo nuestro trato diario? ¿Es santo nuestro corazón cuando nadie nos ve? Este no es un sermón para escuchar a la ligera. Es un llamado solemne a vivir conforme a la naturaleza de aquel que dijo: «Sed santos, porque yo soy santo». La iglesia, los verdaderos hijos de Dios deben de vivir de tal forma que sean distinguidos del mundo, mostrando la separación de lo preciado de lo que es vil. Acompáñame en esta lectura que no solo instruye, sino que purifica, sacude y despierta. Esperamos les sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. La iglesia no es como una casa aislada en un valle, ni escondida en un bosque, sino como el templo, erigido en la cima de una montaña, desde donde podía verse a lo lejos. Toda esa montaña era santa. La santidad notoria debe ser la marca de la iglesia de Dios. Debemos ser un pueblo peculiar, distinguido por esto como una raza que vive sola, incontable entre las naciones. Debemos ser reconocidos, no por nuestro talento, ni por nuestra riqueza, ni por nuestras ostentosas profesiones, sino por nuestra santidad. De una forma u otra, la verdadera santidad sin duda será descubierta y observada. Como la violeta, intenta ocultarse, pero su perfume la delata. Como la estrella, brilla con modestia, pero su luz la descubre. La gracia no se puede guardar bajo un celemín. Desearía estar protegida de sus enemigos por su oscuridad, pero la ciudad santa se yergue eternamente sobre una colina, y no puede ocultarse. Quiera Dios que cuando la gente hable de la iglesia a la que pertenecemos, reconozca su santidad. Quiera Dios que cuando hablen de ti o de mí, no tengan nada malo que decir de nosotros, a menos que mientan. El mundo no sabe cómo nombrar aquello que admira y odia a la vez, pero pronto percibe su existencia y reconoce su poder. Me refiero a la santidad, que es a la vez la gloria y la fuerza del pueblo de Dios. ¿Qué es la santidad? Sé lo que es, pero no puedo definirla en pocas palabras. Iré explicando su significado poco a poco, pero no lo haré mejor que el pobre muchacho irlandés que se había convertido a la fe. Cuando el misionero le preguntó: «Patrick, ¿qué es la santidad?», respondió: «Señor, es tener un interior limpio». Exactamente. La moralidad es un exterior limpio, pero la santidad es estar limpio por dentro. La moralidad es un cuerpo muerto lavado y tendido en un lino blanco y limpio. La santidad es la forma viva en perfecta pureza. Ser justo con el hombre es moralidad. Ser santificado para Dios es santidad. La iglesia de Dios no debe ser supuestamente buena, sino realmente pura. No debe tener fama de virtud, sino que su corazón debe ser recto ante Dios. Debe tener un interior limpio. Nuestras vidas deben ser tales que los observadores puedan espiar dentro de nuestras casas y no vean nada por lo que culparnos. Nuestra limpieza moral no debe ser como la de una mala ama de casa, que barre la suciedad bajo las esteras y guarda los trapos y la podredumbre en los armarios de las esquinas. Debemos estar tan limpios de la maldición que aunque excaven en la tierra, no encontrarán allí el tesoro de Acán. Dios desea la verdad en lo íntimo, y en lo secreto quiere que conozcamos la sabiduría. Podríamos dividir la santidad en 4 aspectos, y el primero sería su lado negativo: la separación del mundo. Puede haber moralidad, pero no puede haber santidad en un mundano. El hombre que es como los demás, sin haber experimentado ningún cambio de naturaleza, ni conocer ningún cambio de vida, aún no conoce la santidad bíblica. La palabra para todo verdadero santo es: salid de en medio de ellos. Apartaos. No toquéis lo inmundo. Si nos conformamos al mundo, no podemos ser santos. Jesús dijo de todos sus santos: no son del mundo, como yo no soy del mundo. Somos redimidos de entre los hombres para ser como nuestro Redentor. Santos, inocentes, sin mancha, apartados de los pecadores. No debemos estar separados en cuanto a lugar, evitando a los hombres con fanatismo monacal, porque nadie se relacionó más con los pecadores que nuestro Señor.
Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Es el viejo reproche. Pero, sin embargo, nuestro Señor no era uno de ellos, como todos podían ver. Nada podría ser más claro que la diferencia entre la oveja perdida y el pastor que vino entre ellas buscando a los suyos. Cada acción, cada palabra, cada movimiento delataba que él era un hombre diferente de los pecadores a quienes buscaba bendecir. Así debe ser con nosotros. Como el lirio entre las espinas, así debemos ser entre la multitud. Mis queridos profesores, ¿son diferentes de aquellos con quienes viven? Son tan diferentes de ellos como un judío de un gentil. Ahora bien, un judío puede hacer lo que quiera. Puede vivir con el mismo estilo que un inglés, un polaco o un alemán, y puede ser como la gente con la que vive en su vestimenta, sus negocios y su forma de hablar. Pero la imagen del padre Jacob está en él, y no puede ocultar su identidad de israelita. Si se convierte al cristianismo, aún así no pierde su nacionalidad. Aún se puede percibir que es de la descendencia de Abraham. Así debe ser con el verdadero cristiano. Donde quiera que esté y haga lo que haga, la gente debe descubrir que pertenece a la secta de la que se habla por todas partes, y no es un hombre común. El título de pueblo peculiar pertenece a todos los seguidores de Jesús. Son extranjeros y peregrinos, forasteros y extranjeros en este mundo, pues han salido al llamado divino para ser separados para el Señor para siempre. No hay santidad sin separación del mundo. La santidad consiste en gran medida en la consagración. Los objetos sagrados del santuario eran santos porque estaban dedicados a Dios. Nadie bebía de los vasos sagrados excepto los sacerdotes, siervos de Dios. Ninguna víctima era sacrificada ni colocada sobre el altar, excepto las consagradas a Jehová, porque el altar era santo y su fuego era santo. Así debe ser con nosotros si queremos ser santos. Debemos pertenecer a Jehová, debemos estar consagrados a Él y ser usados para sus propios propósitos. No solo nominalmente, sino real y de hecho, debemos vivir para Dios y trabajar para Él. Esa es nuestra razón de ser, y si no respondemos a este fin, no tenemos excusa para vivir. Somos manchas en la faz de la naturaleza, lugares desolados y árboles estériles que obstruyen el suelo. Solo en la medida en que glorificamos a Dios, respondemos al propósito y diseño de nuestra creación. Somos sacerdotes del Señor, y si no le servimos, somos viles impostores. Como cristianos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados por precio, y si vivimos como si lo fuéramos, defraudamos a nuestro Redentor. ¿Robará un hombre a Dios? ¿Robará a Jesús la compra de su sangre? Podemos consentir que el mundo, la carne, el diablo, usen los vasos consagrados a Dios. ¿Se tolerará tal sacrilegio? No. Sintamos que somos del Señor y que sus votos están sobre nosotros, obligándonos a entregarnos solo a Él. Este es un ingrediente esencial de la santidad. El cuenco más puro del santuario no era santo por estar limpio. Se volvía santo cuando, además de ser purificado, también era consagrado al Señor. Esto es más que moralidad, decencia, honestidad y virtud. Háblame de tu generosidad, tu bondad y tus piadosas intenciones. ¿Y qué hay de esto? ¿Estás consagrado? Porque si no lo estás a Dios, no conoces la santidad. Esta es la ley de la casa, que la iglesia está consagrada a Cristo y que todo hombre que entra en ella debe ser igual. Debemos vivir para Dios y para su glorioso reino. ¿O no somos santos? O dedicarnos a Dios sin reservas y luego perseverar en ella para siempre. Este es el camino de la santidad. Pero esto no completa la idea de santidad, a menos que le añadas conformidad con la voluntad y el carácter de Dios. Si somos siervos de Dios, debemos seguir sus mandamientos. Debemos estar dispuestos a hacer lo que nuestro Maestro nos manda, porque Él es el Señor y debe ser obedecido. Debemos hacer del Señor Jesús nuestro ejemplo, y como dice Ezequiel, debemos medir el modelo. Debe ser nuestra comida y bebida, hacer la voluntad de aquel que nos envió. Nuestra regla no es nuestro juicio, mucho menos nuestra fantasía, sino la palabra de Dios es nuestro libro de estatutos. Debemos obedecer a Dios para que podamos crecer como Él. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué querría el Señor que yo hiciera? ¿O qué habría hecho Cristo mismo bajo las circunstancias? No,
cuál es mi deseo, sino cuál es la ley de Dios al respecto. No lo que me agradará a mí, sino lo que le agradará a Él. Habiendo sido reengendrados por Dios a la imagen de Cristo, y así convertidos en sus verdaderos hijos, debemos crecer en Él en todo. ¿Quién es la cabeza? Siendo imitadores de Dios como hijos amados, porque sólo así seremos santos. Entiendan entonces que con respecto a toda la Iglesia, por amplia que sea su acción, la conformidad con el carácter de Dios es la ley de la casa. La semejanza con Cristo debe verse en cada miembro, en cada acto de cada miembro, y en todo el cuerpo, y en todos sus actos corporativos. Esta es la ley de la casa. La semejanza con Cristo debe verse en cada miembro, en cada acto de cada miembro, y en todo el cuerpo, y en todos sus actos corporativos. Esta es la ley de la casa. Debo añadir, sin embargo, para fortalecer la idea de santidad, que debe haber una estrecha comunión entre el alma y Dios. Pues si un hombre pudiera ser, lo cual no es posible, conformado a la semejanza de Dios y consagrado a Él, si nunca tuviera comunicación alguna con Él, la idea de santidad no sería completa. El templo se vuelve santo porque Dios mora en él. Él entró en el lugar santísimo de una manera muy especial, y esto explicaba que fuera el lugar santísimo. Así también, la comunión especial con el Señor crea una santidad especial. La presencia de Dios exige y crea santidad. Así pues, hermanos y hermanas, si queremos ser santos, debemos morar en Dios, y Dios debe morar en nosotros. No podemos ser santos lejos de Dios. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a esta iglesia? ¿Está Dios con nosotros en todos nuestros servicios? Se le reconoce en todos nuestros esfuerzos. Reina en todos nuestros corazones. ¿Permanece Jesús con nosotros? Pues esto, según la ley de la casa, es que Dios sea reconocido en todas partes, que en todo nos conformemos a su voluntad, que en todo nos consagremos a sus propósitos y, por su causa, en todo nos separemos del resto de la humanidad. Esta es la ley de la casa. Ahora, en segundo lugar, necesito su ayuda mientras digo, examinémonos a nosotros mismos según esta ley. Que cada uno se pregunte si ha observado cuidadosamente la ley de la casa. Hermanos, la iglesia de Dios es santa. Está fundada por un Dios santo, sobre principios santos y con propósitos santos. Ha sido redimida por un Salvador santo, con un sacrificio santo, y dedicada a un servicio santo. Su gran gloria es el Espíritu Santo, cuyas influencias y operaciones son todas santas. Su ley es la Santa Biblia. Su arsenal es el Pacto Santo. Su consuelo es la oración santa. Sus convocaciones son asambleas santas. Sus ciudadanos son hombres y mujeres santos. Existe con fines santos y sigue ejemplos santos. Querido oyente, eres entonces parte de su santidad para el Señor. Hazte preguntas, basadas en lo que ya he dicho. ¿Vivo de tal manera que estoy separado? ¿Hay en mi negocio una diferencia entre mí y aquellos con quienes trato? ¿Son diferentes mis pensamientos? La corriente de mi deseo va en una dirección diferente. ¿Me siento cómodo con los impíos o su pecado me aflige? ¿Soy uno de ellos o soy como un pájaro moteado entre ellos? Buscad, hermanos. Buscad y ved si sois santos en ese sentido o no. A continuación, que cada uno se pregunte, ¿estoy consagrado? ¿Estoy viviendo para Dios con mi cuerpo, mi alma y mi espíritu? ¿Estoy usando mis bienes, mis talentos, mi tiempo, mi voz y mis pensamientos para la gloria de Dios? ¿Para qué vivo? ¿Estoy fingiendo vivir para Dios? Y después de todo, ¿estoy viviendo realmente para mí mismo? Soy como Ananías y Zafira, fingiendo darlo todo, pero reteniendo una parte del precio. El predicador examinaría su propio corazón y les ruega a todos que examinen el suyo. Ahora, pregúntate, ¿vivo conforme a la mente del Dios Santo? ¿Vivo como Cristo hubiera vivido en mi lugar? ¿Como amo, siervo, esposo, esposa o hijo? ¿Actúo como Dios mismo quiere que actúe para poder decirme, bien hecho, buen siervo y fiel? Él es un Dios celoso. ¿Lo estoy obedeciendo con cuidado? Si no ando en obediencia a Dios, me comporto desordenadamente, quebranto la ley de la casa, y esa casa es la casa del Dios viviente. No deberíamos tener cuidado de no insultar al rey en su propio palacio y perecer en el camino cuando su ira se enciende apenas un poco.
Entonces, ¿vivo en comunión con Dios? No puedo ser santo y, sin embargo, tener un muro de división entre Dios y yo. ¿Existe un gran abismo de separación entre el Señor y yo? Entonces soy ajeno a la santidad. Debo tener comunión con Él. De lo contrario, estoy viviendo de una manera pecaminosa, peligrosa, dolorosa y perjudicial. Hermano, hermana, permítanme plantearles esta pregunta apremiante. ¿Andan ustedes con Dios? ¿Permanecen en comunión con Jesús? Sé que hay quienes preferirían no responder a esa pregunta. Me he encontrado con creyentes que han dicho, si me preguntaran si estaba borracho o era deshonesto, diría que no de inmediato. Si me preguntaran si he sido recto y moral, podría decir que sí, sin duda. Pero cuando me preguntan, ¿andan en comunión con el Señor? ¿Disfrutan de una comunión habitual con Dios? No estoy preparado para darles una respuesta, porque soy débil en este punto. ¿No hay entre ustedes algunos profesantes que no ven el rostro de Dios durante meses y rara vez disfrutan de su presencia? Su cercanía a Dios es algo de raras ocasiones, no de la conciencia cotidiana. En una reunión, cuando la emoción religiosa los conmueve, se sienten un poco acalorados, pero su temperatura general es más propia del Polo Norte que del Ecuador. Pero queridos amigos, esto no es suficiente. Queremos que siempre estén cerca de Dios, que se despierten por la mañana con su luz iluminando los ojos de su alma, y que estén con Él mientras están ocupados con las tareas domésticas o en el ajetreo del mundo. Queremos que a menudo tengan una palabra secreta con el bienamado durante el día y que se acuesten por la noche sintiendo cuán dulce es dormirse en el seno del Salvador. Hermano, qué dulce es decir, cuando despierto, todavía estoy contigo. Los corazones celosos consideran una pena cuando incluso sus sueños perturban sus mentes y les impiden pensar en el Señor en su primer momento consciente. Ojalá estuviéramos tan rodeados del amor divino, tan completamente santificados, tan completamente santos, que jamás perdiéramos ni por un instante la sensación de la presencia inmediata del Altísimo. Les dejo ese trabajo de autoexamen en las tranquilas horas de esta tarde. No lo descuiden, pues como siervos del Señor, les incumbe recordar que la santidad es propia de su casa, y sería malo para nosotros andar en contra de su voluntad. Midan el modelo, y mídanse según la ley de la casa. Ahora, en tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias de esta ley de la casa? Las consecuencias de la ley a las que me refiero son las siguientes. Si la iglesia de Dios es santísima, obtendrá como resultado el mayor grado posible de la sonrisa y el favor de Dios. Una iglesia santa tiene a Dios en medio de ella. La consecuencia de la presencia de Dios es una santa vitalidad en todos sus miembros, pues donde Dios se acerca al hombre, el letargo y la muerte pronto desaparecen. Donde la sagrada presencia mora, la enfermedad del alma desaparece. Jehová Rofi sana a su pueblo, entre quienes mora, y el habitante ya no dirá, estoy enfermo. Esto nuevamente causa alegría, y los huesos que estaban quebrados se alegran. Donde hay santidad, Dios viene, y sin duda habrá amor, pues el amor es la esencia misma de la santidad. El fruto del Espíritu es amor tanto a Dios como al hombre. Ese amor genera unión de corazón, bondad fraternal, simpatía y afecto, y estos traen paz y felicidad. Entre los verdaderamente santos no hay divisiones, ni herejías, ni separación en partidos, sino que todos son uno en Cristo. ¿De dónde vienen las guerras y las luchas? No de la santidad, sino de las pasiones no conquistadas. Cuando seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, amaremos como Él ama. Esto, por supuesto, conduce al éxito de todos los esfuerzos de la Iglesia y a un consiguiente crecimiento. Sus oraciones son intensas y traen bendición, pues son santas y aceptables a Dios por Jesucristo. Sus labores son abundantes y aseguran una cosecha abundante, pues Dios no olvidará su labor de amor. La Santa Iglesia, con Dios en su seno, es el lugar de la unidad fraternal y por consiguiente está bañada por el rocío del Hermón. Y allí Dios manda la bendición, es decir, la vida eterna. Los santos en tal estado celebran sus fiestas solemnes todo el año, disfrutando de anticipos del cielo. Sus pruebas son santificadas y sus misericordias se multiplican. Así, la fe crece extraordinariamente y la esperanza se confirma.
A sus asambleas descienden ángeles en tropel, y subiendo de ellos, por el camino de la escalera que vio Jacob, ascienden a Dios. Oh pueblo feliz, 3 veces feliz en su santo Dios. Una iglesia santa, hermanos míos, que la veamos. Una iglesia santísima en todos sus servicios solemnes será hermosa como el sol, esclarecida como la luna, imponente como un ejército en orden. Las naciones entre las que habita oirán su fama. Vendrán de lejos y pedirán ver a su príncipe, y se asombrarán de su gloria. Los hijos de los extranjeros vendrán postrados a sus pies. Sus conversos serán como bandadas de palomas. Ella misma se preguntará de dónde vinieron. No habrá languidez, ni derrota, ni decepción, ni duda de las verdades eternas, ni sospechas del amor infinito. En el poder del Espíritu Santo tendrá una confianza valiente, una gloriosa abnegación, y así irá de victoria en victoria. Monten en este caballo blanco de santidad, oh ejércitos del Señor, y Cristo guiará la vanguardia, y todos ustedes, vestidos de fino lino blanco, lo seguirán y saldrán vencedores, y para vencer. Por otro lado, imagina una iglesia sin santidad. ¿Qué resultará de ella? Sin santidad, nadie verá al Señor. Y si la iglesia ni siquiera puede ver a su Señor, ¿cuál es su condición? Ve a Sión y observa lo que le sucede a la casa de Dios una vez profanada. Observa cómo la santa y hermosa casa fue desolada y quemada con fuego. Recuerda cómo Dios aborreció a Sión y ordenó a sus enemigos que la derribaran piedra sobre piedra y sembraran con sal el mismo sitio donde se encontraba. ¿Hubo alguna vez una destrucción como la que cayó sobre Jerusalén? Recibamos entre nuestra hermandad a hombres y mujeres impíos, y tolerémoslos y complazámoslos, y pronto veremos cómo se enciende la ira del Señor. Si nosotros mismos cedemos a la laxitud de principios y prácticas, si perdemos nuestra consagración y nuestra comunión, ¿cuál será pronto el resultado? Probablemente primero vendrán ardor, envidia y contiendas, luego divisiones, cismas, falsas doctrinas, rivalidades, contiendas. O posiblemente, el mal se presente en forma de letargo, inactividad, mundanalidad, falta de amor a Cristo y a las almas. Poco a poco, disminuirán las reuniones de oración, cesarán las súplicas sinceras y la vida consagrada. Luego, las congregaciones se dispersarán. Luego, habrá una falta de poder en el ministerio, un defecto en la doctrina, quizás, o en la seriedad del orador. Y mientras tanto, no habrá conversiones ni visitas del Señor. ¿Será que, en los años venideros, la gente pasará por el tabernáculo y preguntará, ¿qué es esa casa enorme? Y la respuesta será, fue construida por una compañía sincera y piadosa en años pasados, pero han muerto, y las cosas han cambiado. ¿Qué es ahora? Hay un buen órgano y un predicador refinado, pero las multitudes se han ido, y los pocos que aún se mantienen unidos son de la clase fría y respetable, sin vida ni celo. Entonces esta casa será un proverbio, un chiste y una burla por toda la tierra. ¿Cuántas veces siento celos ardientes por esto? Me duele el corazón cuando oigo que algunos de ustedes viven vidas impías. Me temo que hay algunos entre ustedes que andan de tal manera que deshonran la cruz de Cristo. No me refiero a aquellos a quienes podemos señalar con el dedo y decir, este hombre es un borracho, o un impúdico, o un deshonesto. De lo contrario, como bien saben, no se les perdonaría mucho tiempo. No, ni un momento más del necesario para la prueba de su maldad y de su impenitencia, sino a aquellos que no pueden ser tratados así, porque sus pecados no son evidentes. La cizaña que crece en el trigo, las acciones aún no descubiertas, porque no podemos echar la suerte para que caiga sobre este o aquel hombre y decir, es él. Tiemblo ante la posibilidad de que haya entre nosotros alguien, completamente desconocido para nosotros e indetectable para el ojo más vigilante, cuyo pecado, sin embargo, como una lepra, corroa la casa y la haga inservible para la morada de Dios. Oh, que nunca caigamos tan bajo que Dios mismo diga, déjalos en paz. Fue un momento terrible cuando, en el lugar santo de Jerusalén, se oyó un batir de alas y una voz que decía, vámonos de aquí. Entonces la gloria se habrá marchado. ¡Ay, ay, ay! Que caiga el telón con una lluvia de lágrimas. Que Dios no quiera que así sea. Así que ahora, por último, queridos hermanos,
ordenémonos para asegurar la obediencia a la ley de la casa. Creo que Jesús siempre está trabajando a su manera por la pureza de toda iglesia verdadera. Su aventador está en su mano. Véanlo moverse continuamente. Y limpiará completamente su era. El fuego de fundición de Dios no está en el mundo, donde la escoria no contiene oro, sino su fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. El Señor juzgará a su pueblo. El Señor prueba a los que profesan ser creyentes y sus profesiones. Creo que hay un juicio en curso sobre los miembros de la iglesia del que algunos son poco conscientes. Pablo habla de una iglesia en su época de esta manera. Señala sus inconsistencias y añade: por esta causa, algunos están enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Una jurisdicción especial se aplica al palacio de un rey. Una regla especial se aplica a una casa que no se aplica a las personas que están afuera. Los miembros de la iglesia están bajo una disciplina peculiar. Como está escrito: solo a vosotros he conocido de entre todas las naciones de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras iniquidades. Nuestro Señor Jesús a menudo hace que el ministerio sea como un gran aventador. Alguien se ofende y se va. ¡Qué misericordia! No se le podría haber obligado a irse, pero él se retira por voluntad propia, y así la casa queda purificada. El aliento del Espíritu quita mucha paja. Cuando nuestro Señor predicaba su doctrina habitual, la paja se mantenía con el trigo, pero cuando habló de comer su carne y beber su sangre, los más viles se ofendieron y ya no andaban con él. ¿Se afligió por esa separación entre lo precioso y lo vil? Supongo que no. Quería que así fuera. Una verdad expresada de cierta manera, con una aplicación personal, quizás no prevista por el predicador para ese individuo en particular, es, sin embargo, la intención de Dios para ese caso, y la palabra cortante quita la rama podrida. Así, la obra de purificación continúa día a día. Podemos esperar que nuestro Maestro venga entre nosotros de vez en cuando con un látigo de cuerdas finas, golpeando a diestro y siniestro para purificar el templo de Dios, para que no se convierta en una cueva de ladrones. Él es un Dios celoso y no tolerará la profanación entre su propio pueblo. ¿No han visto nunca a grandes comunidades cristianas, en cierta fase de su existencia, verse envueltas en aguas turbulentas y desintegrarse como naufragios? Debió haber una razón secreta. Probablemente la que se asignó en aquel momento no era en absoluto la verdadera. La falta de santidad condujo a la falta de amor, y los espíritus desamorados pronto encontraron un pretexto para la disputa. Quienes debieron haber respondido a esto con amor y extinguido con sabiduría, actuaron con dureza, siendo ellos mismos faltos de gracia, y así el pedernal se topó con el acero, y abundaron las chispas. Luego vino el fuego. Luego vino la conflagración general. La maldad manifiesta fue un efecto más que una causa, y cabe esperar que incluso fuera parte de la solución. Es cierto que muchas mesas de cambistas se volcaron y se vio a más de una paloma volar asustada, pero el azote no dejó de causar estragos. ¿Cuánto mejor habría sido si no hubiera habido necesidad de tal purga? Si las iglesias no son santas, no pueden prosperar, pues Dios aflige a quienes quebrantan la ley de su casa. Ahora bien, ¿no podemos prestar atención a que esta ley se respete entre nosotros? Sí, dicen ustedes. Cuídense de ser vigilantes y fieles, pastores, ancianos y diáconos. Vigilen bien la puerta de la iglesia y asegúrense de no admitir a los impíos. Sean vigilantes también en la disciplina, para que cuando alguno sea manifiestamente impío, sea expulsado. Hermanos, este es nuestro deseo y nuestra labor. Pero, después de todo, ¿qué podemos hacer? Con toda nuestra diligencia, ¿qué puede lograr un pequeño grupo de oficiales en una gran iglesia con miles de miembros? Hermanos y hermanas, esto debe ser asumido por todos ustedes. Que cada uno lleve su propia carga. Quisiera que cada uno barra la puerta de su propia casa. Ruego que cada persona que pertenece a esta iglesia sea celosa de su pureza y cuide de sí misma y de sus hermanos, para que ningún pecado sea una raíz de amargura que nos perturbe, y por lo tanto, muchos sean contaminados. Emprendamos esta obra de inmediato. Este es el primer ejercicio para nosotros. Arrepintámonos de nuestras faltas pasadas en santidad. Nunca venceremos el pecado hasta que seamos conscientes de él y nos avergoncemos de él. Por eso el Señor le dijo al profeta: Hijo de hombre,
Muestra la casa a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades, y que midan el modelo. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstrales el aspecto y la estructura de la casa. El primer paso hacia la pureza es la penitencia. Inclinemos la cabeza y lamentemos ante el Señor los pecados de nuestras cosas santas, nuestras transgresiones personales, nuestras transgresiones contra el amor, nuestras ofensas a la ley de la casa. Quien menos se avergüence, probablemente será quien más se sonroje, y quien más se humille, será quien menos haya transgredido. En cualquier caso, hemos pecado como iglesia, y estamos destituidos de la gloria de Dios, y debemos hacer una confesión honesta. Habiendo reconocido nuestro error, estudiemos con fervor la ley de la casa de Dios, para evitar ofensas en el futuro. Difícilmente cumplirás la ley, si no la conoces. Escudriña la palabra sagrada día y noche. Que la página inspirada sea tu norma. No te preocupes por lo que te diga tu ministro. Observa lo que el Espíritu de Dios te dice. Buscad vuestras Biblias, escudriñémoslas, y allí veamos cómo debéis comportaros en la casa de Dios. De rodillas, pidiéndole al Señor que te enseñe su mente y voluntad, y especialmente suplicándole que escriba su ley en vuestros corazones, porque nunca la guardaréis en vuestra vida hasta que esté escrita allí. Cuando hayas estudiado la ley del hogar, sé profundamente sincero en tu esfuerzo por observarla. ¿Cuánta de la religión actual es una farsa? Los hombres hablan de ser santos. ¿Saben acaso lo que quieren decir? Hablamos de consagración, y sin embargo vivimos como si fuéramos simples mundanos en busca de riqueza, fama o placer. Algunos cantan sobre darlo todo a Dios, y sin embargo sus contribuciones son miserablemente pequeñas. Algunos dicen vivir completamente para Dios, pero si hubieran vivido completamente para sí mismos, no habría habido ninguna diferencia en lo que han hecho. Oh, seamos sinceros. No prediquemos lo que no creemos, ni profesemos ser creyentes en un credo que no es fiel a nuestras propias almas. Afróntense a las cosas eternas. Aférrense a ellas. Sientan su solemne peso y vivan bajo su influencia. Lo irreal es profano. El fariseo inflado es profano. El formalista vacío es profano. Pero el penitente sincero, el buscador verdaderamente honesto de la santidad, ya es santo en cierto grado. Tus ojos, oh Señor, están puestos en la verdad. Entonces, clamemos por una fe sincera y creciente en Dios respecto a este asunto de la santidad. Creamos en Jesús, que por su Espíritu Santo puede santificarnos. No creamos que ningún pecado es inevitable. Más bien, sintámonos obligados a vencerlo. No confiemos en nuestras propias luchas y esfuerzos, sino confiemos tanto en que Cristo obrará en nosotros la santificación como la justificación. Que la fe se ocupe tanto del agua como de la sangre, pues ambas fluyeron de la misma fuente en el costado abierto del Salvador. Y finalmente, oremos para que nos encienda un intenso celo por Dios. No creo que exista la santidad fría en el mundo. Tan pronto como un becerro era dedicado a Dios y llevado al altar, debía ser quemado en el fuego, y así debe ser toda vida consagrada. Tú y yo nunca somos del Señor si tenemos un corazón frío. Debemos estar encendidos si queremos ser sacrificios aceptables a Dios por Jesucristo. Si eliminamos el celo de la iglesia, habremos eliminado uno de los elementos más purificadores, pues Dios quiere purificar Jerusalén con el espíritu de juicio y con el espíritu de ardor. Oh, ser bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. Que el fuego purificador recorra nuestras almas hasta que todo lo que contamina sea consumido por completo, y seamos como lingotes de oro puro, totalmente del Señor. Así hemos recitado en sus oídos la ley de la casa. Que el Espíritu Santo te permita conservarlo hasta el fin. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.